Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este su canal Dentro de la Historia. En el día de hoy vamos a conocer todos los detalles, por qué el corazón de Don Pedro I está allá en Europa y su cuerpo está aquí en América. En este su canal Dentro de la Historia vamos a conocer todos los pormenores, por qué el corazón de Don Pedro I está en Portugal y su cuerpo aquí en Brasil. En este su canal Dentro de la Historia. 7 de septiembre del año de 1822, Don Pedro I montó su yegua y delante sus guardias de honor les dice, cito: amigos, las cortes portuguesas quieren esclavizarnos y perseguirnos. A partir de hoy, nuestros relacionamientos están rotos. No estamos más vinculados por ningún vínculo. Por mi sangre, mi honra, mi Dios, yo juro traer la independencia del Brasil. Brasileiro, que nuestro lema sea a partir de ahora independencia o muerte. Fin de la cita. Don Pedro I es hecho emperador del Brasil el 12 de octubre del año de 1822. La muerte de Don João VI en el año de 1826, entonces rey de Portugal, Don Pedro I pasa a ser el legítimo heredero al trono portugués. Para los portugueses, él era el heredero a la corona. En cambio, para los brasileiros, el emperador no debía tener vínculos con la antigua metrópolis, pues al proclamar la independencia del Brasil, había renunciado a la herencia lusitana. Para asumir la corona portuguesa, se alinean los hermanos Don Pedro I y su hermano menor Don Miguel I. Uno tenía una visión liberal de gobierno y el otro apuesta en mantener los derechos absolutos de la monarquía, razones por la cual cada uno de ellos reúne a un gran número de simpatizantes. Don Pedro I, al no poder asumir la corona portuguesa, endosa el trono a su hija mayor y en una tentativa de apaciguar el conflicto, Don Pedro I propone que la futura Doña María II se case con su tío Don Miguel. Don Miguel estaba fuera de Portugal, deportado por su padre Don João VI. Accediendo a la propuesta y regresando a Lisboa, rompe el acuerdo e implementa sus ideas absolutistas. Después de la independencia de Brasil, proclamada el 7 de septiembre del año de 1822 por Don Pedro I, el país pasaba por diversas dificultades económicas y siendo Don Pedro I un portugués de nacimiento, levantaba suspicacia en la población. La oposición liberal brasileña presionaba el desempeño del emperador, entre otras cosas, por la pérdida de la provincia de la Cisplatina en el año de 1828, hoy Uruguay. Factores como el autoritarismo del monarca, la censura, el cierre de la Asamblea Nacional, la Constitución de 1824 hecha a su medida, además de la influencia político-administrativo lusitana en el país, hacía que su mandato fuera en decadencia. El periodista liberal italiano Libero Bardassò fue asesinado en Sao Paulo en el año de 1830. Bardaró representaba una de las figuras que criticaba el autoritarismo de Don Pedro I, causando lo que en los anales de la historia quedó registrado como la Noche de las Garrafas, una rebelión popular ocurrida en el año de 1831 en Río de Janeiro. En tanto, Don Miguel, hermano de Don Pedro I, se proclamaba rey de Portugal en lugar de la hija del emperador brasileño. Después de casi 9 años como emperador del Brasil, Don Pedro I dimitió del trono el 7 de abril del año de 1831 en favor de su hijo Pedro de Alcántara. Con 5 años de edad, sería el futuro Don Pedro II. Obligado a abandonar el Brasil, Don Pedro I llega a Europa con el propósito de recuperar la corona portuguesa en manos de su hermano Don Miguel, generando esto la Guerra Civil Portuguesa entre los años 1832 y 1834. Escogió Don Pedro I para desembarcar en Portugal
fue la ciudad del Porto, una de las más liberales de la nación, y al levantarse en contra de Don Miguel, la hizo sufrir en demasía. En Porto de Portugal, Don Pedro I vivió por 13 meses, entre julio del año de 1832 hasta agosto del año de 1833, siendo esta ciudad el escenario de la guerra que mantuvo con su hermano Don Miguel. El ejército liberal derrotó decisivamente a los absolutistas, exiliando a Don Miguel y recuperando la corona portuguesa en favor de la hija mayor de Don Pedro I. El apoyo que recibió Don Pedro I de parte de la población del Porto de Portugal generó en él el deseo de dejar una parte de su cuerpo en la ciudad que lo albergó y apoyó en aras de recuperar el trono portugués. 18 nombres a saber tiene Pedro de Alcántara, Francisco Antonio, João Carlos, Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquín, José Gonzaga, Pascual Cipriano Serafín de Borbón y Braganza, mejor conocido como Don Pedro I, nació a las 8 horas de la mañana del 12 de octubre del año de 1798 en el Palacio de Queluz, ciudad esta cerca de Lisboa, Portugal. Confinado en su cama en el Palacio Real de Queluz desde el 10 de septiembre del año de 1834, Don Pedro I, después de una larga y dolorosa tuberculosis, le pide a su segunda esposa, Doña Amelia, que su corazón al morir sea donado a la ciudad de Porto de Portugal, pues había sentido gran respeto, admiración y apoyo de su población. A las 2:30 de la tarde del 24 de septiembre del año de 1834, falleció Don Pedro I con tan solo 36 años de edad, el hombre que desde el río Ipiranga decretaba la independencia del Brasil y que ahora recuperaba la corona portuguesa en favor de su hija. En el año de 1972, la República del Brasil estaba bajo un régimen militar. Portugal, de igual manera, estaba presidida por el militar Américo Tomás. En la época del traslado de los restos mortales de Don Pedro I para el Brasil, el país era gobernado por el general Emílio Garrastazu Médici y la nación ibérica era dirigida por el premier Marcelo Caetano. Es decir, Brasil y Portugal, además de tener en común al emperador como figura histórica, al mismo tiempo estaban bajo un régimen militar. La conmemoración oficial de los 150 años de la independencia sería celebrada solo el 22 de abril, es decir, el día del descubrimiento de Brasil. Por tanto, hubo otra conmemoración 12 días atrás en la ciudad portuguesa del Porto. Fue de allí donde partió el traslado de los restos mortales de Don Pedro I. El presidente portugués, Américo Tomás, estaba en la embarcación de manera simbólica, pues él sería el que entregaría los restos mortales de Don Pedro I al presidente del Brasil, el general Médici. El periódico El Globo publicó un discurso dado por Médici días después, el 24 de abril del año de 1972. El general alababa la unión con la dictadura portuguesa. Cito: "El gesto fraterno, raro y generoso de Portugal al donar al Brasil los restos mortales de Don Pedro I exprime la certeza de que son permanentes e inquebrantables los vínculos raciales, la comunión de sentimiento, la afinidad de espíritu y la vocación cultural que unen a nuestros pueblos". Fin de la cita. Finalmente, el 7 de septiembre del año de 1972, los despojos de Don Pedro I llegan a la cripta de la Capilla Imperial en el Monumento a la Independencia aquí en Sao Paulo. 5 llaves aseguran su corazón dentro de una cripta de cristal donado en testamento a una iglesia en La Lapa, en Porto de Portugal, como era su deseo. Física y espiritualmente un hombre de dos mundos, europeo y americano. Así fue Don Pedro I.
No en balde, su cuerpo está en Sao Paulo, Brasil, y su corazón en Porto, de Portugal. Amigos, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, para que estemos juntos dentro de la historia.